periodista a todos ustedes. Muchas Felicidades gracias a todos los periodistas que se dedican a esta noble profesión. Muchísimas gracias, mi querido abogado. Las preguntas de la consulta popular planteadas por el presidente de la República, siempre se establecerán criterios a favor, criterios en contra. Hay preguntas que vulneran la relación constitucional o no. Hay preguntas que pudieron ser resueltas sin mayor problema por parte de la Asamblea Nacional. ¿Cuál es el punto de vista, el criterio que usted como experto en el tema tiene? Efectivamente, no siempre van a haber reacciones y rechazos a propuestas de cambio, ¿no? Hay que entender antes que nada el contexto en el que nos encontramos, ¿no? Un país caotizado por la seguridad, un país envuelto en actos de corrupción, un país que no aguanta más la delincuencia organizada y que ha avanzado a pasos galopantes, ¿no? Frente a los cuales el gobierno ha tenido que ir respondiendo y muchas veces no ha podido responder y hacerle frente a estas amenazas. Efectivamente, gran parte de las preguntas pudieron haber sido subsanadas a través del trámite ordinario de la reforma legal. Eso es lo que se le critica al gobierno. ¿Por qué embarcarnos en una consulta que le va a costar más o menos al país alrededor de 60 millones de dólares y nos exponemos a que la Corte Constitucional criollamente le batee todas estas preguntas al Ejecutivo y vamos a ver qué pasa, cómo reacciona, ¿no? Entonces, tenemos que entender primero que estas preguntas todavía no han sido calificadas, claro, ¿no? Está corriendo el término. En esa parte, sí, con su experiencia, con su experticia, capacidad jurídica, ¿usted cree que la Corte Constitucional podría poner algún óbice a estas 11 preguntas? Yo creo que sí. La Corte Constitucional en su jurisprudencia ha sido clara en que si una consulta promueve reformas legales, tiene que producir efectos jurídicos inmediatos. Es decir, plantear el texto de la reforma, plantear los cuerpos normativos a ser reformados e inmediatamente de ganar el sí respecto de esa pregunta que promueve una reforma legal, promulgarse en el registro oficial. Y esto aquí no nos plantean las preguntas. Plantean que en caso de ganar el sí en la mayoría de las preguntas, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 9, la 10 y la 11, el Ejecutivo enviará un proyecto de ley a la Asamblea para que ésta la trate en 30 y 60 días respectivamente. Seguimos preguntando a propósito de cada respuesta suya, mi querido abogado Sánchez. ¿Cuál es la fundamentación de los anexos en cada una de estas preguntas a propósito de lo que usted está indicando? Sí, para empezar, este bosquejo de proyecto de consulta popular tiene más de 100 páginas. ¿Okay? La pregunta 2, por ejemplo, no tiene anexo. ¿Ya? La pregunta 1 plantea anexos en torno al rol de las Fuerzas Armadas. Los anexos deben de ser muy claros. ¿Por qué? Porque la Corte Constitucional también debe contestar estas inquietudes, va a hacer controles de forma y de fondo, va a plantear que las preguntas no sean oscuras, que sean claras, en un lenguaje claro y preciso. Y si planteamos un anexo en el cual no se establece cuál va a ser la reforma, sino el texto que remitirá el Ejecutivo a la Asamblea, corremos el riesgo de que eventualmente la Corte Constitucional haga una observación ahí. Ese es el problema que veo en el texto de los anexos. Ya. ¿Usted cree que de pronto la formulación de las preguntas de la consulta popular y con este detalle de los anexos que usted está indicando no han sido a lo mejor suficientemente claras, explícitas? Yo le soy sincero, creo como la mayoría de los ecuatorianos. Hemos leído fundamentalmente la pregunta. Correcto. Los anexos no. Correcto. Por lo menos en mi caso muy particular. Entonces, por eso le planteo la inquietud. ¿No son los anexos lo suficientemente claros, detallistas, de lo que se busca, de lo que se requiere en cada una de estas preguntas? No, plantean reformas venideras que se darán en caso de ganar el sí. Entonces, habría que ver si la Corte Constitucional permite y da paso a esto. Porque, como le reitero, la jurisprudencia marcada que ha venido pronunciándose de la Corte Constitucional en torno a las consultas populares es específica y categórica en mencionar que tiene que producir efectos jurídicos ciertos e inmediatos. Entonces, vamos a ver, porque me dicen, con la reforma legal que presentará el Ejecutivo, ¿qué se va a reformar? COIP, ¿qué otra norma?
ley de uso progresivo de la fuerza, en muchas normas, en muchos anexos está ahí, en la misma pregunta está dependiendo de la en reforma. Otros no. Claro. ¿Qué cuerpos normativos nomás vamos a tocar para lograr este efecto de lograr efectos jurídicos ciertos? Con esto de lo que usted indica, mi querido abogado Sánchez, ¿cuáles cree usted las preguntas que han sido más o menos claras en ese sentido de acompañar el cuerpo de reformas con los distintos códigos y todo lo demás por parte de la presidencia? Mire, antes que nada yo quiero que quede claro algo, quiero dar mi precisión. La iniciativa de promover estas reformas legales es totalmente válida. El país la necesita, es de una urgencia suprema, no podemos esperar más. El problema está en la forma en que se lo hace. ¿Por qué? Porque tenemos una Corte Constitucional muy rigurosa en materia de control constitucional y derechos humanos, y es posible que esto quede en nada, ¿ya? Entonces, también hay críticas planteadas en que esto puede ser usado como un termómetro electoral, porque estamos a puertas de una campaña política que se viene con todo, y esta es una medición de esto, pero yo no creo que ese sea el caso. Yo creo que efectivamente se quieren hacer acciones positivas, y sí, por ejemplo, el rol que tienen las Fuerzas Armadas establecidas primordialmente es el de la custodia y protección de la soberanía nacional. Yeah. En casos excepcionales puede actuar las Fuerzas Armadas y apoyar a la Policía Nacional, cuando ya el crimen ha superado las competencias y facultades del orden constituido que hace frente al crimen interno. Pero eso ya lo tenemos con los estados de excepción. ¿Por qué no a través de los estados de excepción, por ejemplo, logramos mencionar cuáles son estas áreas que el COSEPE quiere regular como zonas en las que por condiciones extraordinarias de seguridad del Estado ha disminuido la capacidad de ejercer sus atribuciones? Otra deficiencia que veo en la pregunta 2 respecto al rol de Fuerzas Armadas es que plantean que las Fuerzas Armadas realicen un control permanente en las rutas, caminos, vías y corredores autorizados al ingreso de los centros de rehabilitación social. Por sí, operativamente, hay que ver, el Estado tiene capacidad y facultad económica para mantener permanentemente hombres armados y equipados que no tienen ni siquiera tanques, camiones para movilizarse. ¿Va a ser esto cierto? ¿Va a producir efectos jurídicos de pasar, en el hipotético caso de pasar esta pregunta? Entonces, las Fuerzas Armadas... Pero es que ahí hay una suerte de reparo porque lo vemos en la práctica. Por ejemplo, control de vías, de conductores. La labor está destinada para la Comisión de Tránsito del Ecuador y en ciudades para cada uno de los GAT municipales. Pero usted y yo sabemos que por mucho que esté escrito, la capacidad operativa no funciona, pero por lo menos está escrito. O sea, en el sentido de que hay una responsabilidad y una potestad por parte de esos organismos para poder establecer esa suerte de control. En este caso, sí es verdad, no va a existir una capacidad operativa, pero en el momento en que lo haga, ellos estarán facultados por esa reforma que se está planteando en estos momentos. Es decir, tampoco no es que vamos a esperar que las 24/7 estén permanentemente los elementos de las Fuerzas Armadas en las carreteras estableciendo el control o cosas por el estilo. Por supuesto, pero hay otro problema ahí, que se debate en que esto requiere reforma constitucional, porque las disposiciones y el rol de las Fuerzas Armadas está establecido de manera específica de la Constitución. Y ya pasó una reforma en la Asamblea en diciembre, que estamos a puertas y a la espera del pronunciamiento en torno a la aprobación de esa ley que se mencionó. ¿Ya? Entonces, vamos a ver qué va a pasar, qué va a mencionar la Corte Constitucional. Ya existe un proyecto de reforma constitucional en torno a las atribuciones de Fuerzas Armadas y tú me propones una pregunta en torno a la misma temática sobre la cual me voy a tener que pronunciar. Entonces, vamos a ver qué pasa. Es cierto lo que usted menciona, no está escrito, sería ideal que conste. ¿Por qué? Porque así ya no vamos a necesitar de los estados de excepción para que Fuerzas Armadas pueda intervenir, pero en la medida en que estas apuros temporales de seguridad cambien o pasen, las Fuerzas Armadas está para entrar a contrarrestar una amenaza y luego retirarse. Entonces, en la medida en que esto pase, esto va a tener que cambiarse, porque si no va a haber mucho personal y recurso humano que trabaje y sea en vano. Yo tengo una pregunta, mi querido abogado Jorge Luis Sánchez, experto en derecho penal. Bueno, en cuanto tiene que ver a los plazos, a los tiempos, la hoja de ruta de esta consulta popular, una vez que la Corte Constitucional haga su trabajo, pasa esto al campo de la Asamblea,
¿no? Y se ha manifestado que en la Asamblea es donde se va a debatir, se va a aprobar, etcétera, etcétera. Esto, porque ahí se verán debates que esto van a tratar de, o va a conllevar un retraso en cuanto a tiempos, plazos, etcétera, mi querido abogado. ¿Esto no retrasaría en algo el tema de la consulta? Sí, efectivamente. De hecho, en la entrevista de ayer del señor presidente de la República se le mencionaba por qué no optó por el trámite ordinario y él mencionó eso tomaría alrededor de 6 meses. Sí. Expertos en la materia en torno a la consulta popular hablarían de que con elecciones y todo, de ganar el sí, abril. Entiendo que Presidencia ha dicho marzo, más o menos marzo. Pero esto, saliendo de urnas, proclamación de resultados recién abril. Y de ahí pasaríamos a la Asamblea Nacional. Y efectivamente, como usted menciona, vamos a ver los escollos que plantean las mayorías, los grupos, más allá de que existiera una disposición directa del soberano, que es el pueblo. Y ya en ese escenario en la Asamblea, doctor, abogado, perdón, ya en ese escenario, una vez que caiga la pelotita en la cancha de la Asamblea, allí vendrían los debates, las ponencias, las propuestas, las observaciones, y esto dilataría el tema. Claro, habría que esperar cuáles son las posturas y el debate del acuerdo político que existe. Correcto. Es muy importante conocerlo. Porque se habla mucho de la postura de las bancadas que conforman ese acuerdo, ¿no? Por supuesto, pero hemos visto que ya ciertas bancadas están saltando y ya se han manifestado, debió de preguntarse esto, debió de haberse consultado esto. Entonces yo no creo que ese debate sea tan ameno y rápido como todos esperamos. Y el presidente lo dijo ayer aquí en Radio Sucre, abogado Jorge Luis Sánchez, experto en derecho penal. El primer mandatario Daniel Noboa lo dijo aquí en Radio Sucre, que él está abierto, deja las puertas abiertas para que otros sectores envíen propuestas de otra índole para ser anexadas a la consulta popular. ¿Esto hasta qué punto resultaría más democrático en el tema? Esto es bueno, es saludable para la democracia, porque generar consensos y puentes de comunicación promueve el debate, promueve la participación de los partidos, ¿no? Y como lo mencionaba el presidente, ¿no? Esto es un tema de egos, muchos quieren llevarse la estrellita. Claro, ese es el tema, aquí hay mucho ego, mucho complejo. Tenemos que deponer esos egos, tenemos que deponer complejos y sumar, todos remar en una sola dirección, que es el país. Ahí está el problema. Mire, usted lo enfoca de manera tan directa, porque aquí se toma una iniciativa y todo el mundo friega. Aquí se actúa como perro del hortelano, ni rajan ni prestan el hacha. No, entonces alguien propone una iniciativa y viene el cuestionamiento por parte de todos los sectores, habidos y por haber, todos los sectores, social cristiano, correísmo, ADN es el único que no cuestiona, pero todo el mundo cuestiona una iniciativa. Y ahí es cuando uno dice, bueno, pero ¿por qué cuestionas tanto y no tratas de cambiar en el otro aspecto? Por eso es que lo de la consulta es un golpe de fuerza ciudadano para que los otros actores pudieran actuar de manera inmediata, que es lo que se requiere, que se reformen. Mire, ayer le decíamos al presidente de la República que estamos en una carrera contra el tiempo, mi querido abogado Sánchez, y sin duda que es así, sin duda que es así. Entonces, en esta carrera contra el tiempo debe de existir también unidad. Yo no digo que se tenga que convalidar absolutamente todo, porque sobre pretexto de la unidad nos meten gato por liebre. Entonces, pero sí deberían existir consensos mínimos para tratar de salir de este problema. Yo lo escucho, mi querido abogado Sánchez, y créanme que me genera una suerte de escepticismo, no por su posición personal, sino por su posición jurídica. Primero por lo de la Corte Constitucional y por lo otro, que terminamos, ojalá no sea así, con una consulta popular que va a ser más de lo mismo. Que en la práctica, ¿cuántas consultas populares se han planteado por todos los regímenes democráticos que hemos tenido ahora último? Solo las anteriores, pues Lenín Moreno, Guillermo Lasso, y ahorita vamos a otra. ¿Y en la práctica, cuál ha sido el resultado? No vemos el cambio. Se han endurecido penas, ¿y dónde está el cambio, no? Eso también es algo que vengo a tocar aquí. Y es cierto lo que usted menciona, que no nos vendan por unidad, impunidad. Ojo también con eso, ¿no? El endurecimiento de penas no necesariamente frena el oleaje de crimen. ¿Por qué? Porque si no se actúa con una política criminal, un estudio pormenorizado de por qué se está cometiendo, cuál es la génesis de ese delito, de nada sirve abarrotar cárceles que no controlamos
en donde existe hacinamiento penitenciario, y no va a haber una real rehabilitación, que es lo que exige y promueve nuestra Constitución. Al individuo se lo priva de la libertad. Mire que usted enfoca dos factores, ¿no? No hay una real rehabilitación, y segundo, ¿cuál es el génesis del cometimiento de los delitos? Que en muchísimos casos responden a una estructura social deteriorada. Nuestro tejido social está en soletas, pues mi querido economista. Si no atacamos, no fomentamos la educación, fomentar principios, valores en una sociedad, no vamos, porque el individuo crece con el crimen normalizado. Y ese es su estilo de vida y lo convierte en modus vivendi. Entonces de nada sirve. Por ejemplo, aquí veo que endurecen las penas del terrorismo. ¿Cuántos sentenciados de terrorismo tenemos? No pasan ni de 10 ni de 15. ¿De qué me va a servir condenarlos a 40 años si en la práctica nunca los meto? ¿Sabe usted el sicariato? Ya respondemos por el 26 años de cárcel. ¿Cuál es el problema? Que nunca cumplen la pena. Los liberan con estos regímenes semiabiertos y abiertos. Que sí, efectivamente existió prohibición ya en la anterior reforma, y aquí se aumenta en el catálogo de delitos. Con esto estoy a favor. ¿Para qué? Para que si cometes extorsión, que hoy en día es uno de los delitos más cometidos, la famosa vacuna. Si cometes la extorsión, tú no puedes pues aplicar para el régimen semiabierto, cumpliendo el 60% de la pena. La cumples toda y te vas 20 años preso. ¿Ya? Entonces, o sea, ahí no entra nada de que porque cumplí o me gradué de buena persona, que porque me gradué de esto, de aquí, por allá. Nada de señor, eso. No, si le clavan 20 años, los 20 años tendrá que cumplir. Los tiene que cumplir. Entonces, ese es el problema. No, el problema no es aumentar las penas, porque ya hemos visto, uno de los fines de la pena también es el efecto disuasivo, como lo mencionaba la doctora. Pero hay que tener en cuenta que otro es el de la rehabilitación social. Queremos rehabilitar a esos individuos para que después sean reinsertados en la sociedad y sean hombres de bien, porque no sean una carga para el Estado. Las leyes deben tener en este sentido, en el aspecto criminal, esa condición de ser disuasivas. Eso más o menos como las multas de tránsito, pero como aquí todo es al revés. Multas de tránsito, salen los transportistas y dicen nos van a quebrar. No, te están indicando que vas a tener que pagar esto si cometes la infracción. Con ese valor buscan disuadir que tú andes a exceso de velocidad. Si lo cometes, tienes que pagar con esta pena, con esta responsabilidad. Ayer le planteábamos al presidente de la República, mi querido doctor Sánchez, a propósito de todas estas incrementos de penas y todo lo demás, la participación, enorme participación de menores de edad en delitos de sicariato, en todo tipo de delitos. Y los menores, en consideración de su edad, tienen un tratamiento singular, particular, vamos a decirlo de esta manera. ¿Cómo poder establecer un tipo de reforma para que los menores que son conscientes, porque algunos no es que hoy día tienen 17 años, 364 días, y mañana que cumplen los 18 años cambia totalmente su concepción, su aspecto mental y su pensamiento? ¿Cómo poder marcar también distintas penas o sancionarlos con mayor rigurosidad, mi querido doctor? Bueno, es un tema que debería debatirse. ¿Por qué? Porque efectivamente los grupos de delincuencia organizada usan a los menores y los alientan a unirse a sus grupos irregulares porque saben que no pueden responder penalmente, ¿no? Sus penas son centros de formación, no es la misma pena que un adulto. El problema aquí, como lo mencionaba el presidente también, no es lo mismo un niño que se crió en igual situación que usted o yo, que quizás tuvo buena educación, ¿no?, frente a alguien que creció en un área urbano marginal a donde el Estado no llega y no llegará. Depauperado, ¿no?, y marginado de todo. Es correcto. Entonces él mencionaba, habrá que ver casos en concretos y mencionarlo, ¿no? La doctora Palencia mencionaba ayer al pie de la gobernación que van a presentar, entiendo, 5 preguntas más. Sería ideal que se analice esta situación. Es totalmente válida. Yo estoy a favor de esto, pero yo creo que tiene connotaciones constitucionales y legales que tienen que ser analizadas. Entonces, con lo que usted plantea, es muy difícil ubicar una suerte de generalidad de la ley. Correcto. En tratándose de los menores de edad. Sí. ¿No? En cuanto tiene que ver a reapertura de casinos y salas de juego, mi querido abogado Jorge Luis Sánchez,
¿Cree a su criterio, a su lectura, su punto de vista en torno a esta pregunta? ¿Esto fomentaría aún más el lavado de dinero? A ver, yo creo que per se el individuo es libre, es libre de ver qué hace con su dinero, si lo gasta, si no lo gasta, si lo invierte, si aporta a fundaciones. Entonces, no debería haber este tipo de prohibiciones. ¿Por qué? Porque en la actualidad existen casas de apuestas y juegos clandestinos que se llevan en la irregularidad. Sí. Y eso sí fomenta el lavado de activos, ¿no? Entonces, es cierto que una de las tipologías del delito, según el GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, es el casino. ¿Por qué? Porque genera lo que se denomina el cash intensive, o sea, mucho efectivo, mucho efectivo, mueve mucho efectivo, no solo en el Ecuador, a lo largo del mundo. Pero sí sugiere y recomienda a los estados partes regularlo. Entonces, lo que se podría hacer es convertir a las salas de juego en sujetos regulados y obligados a reportar a la UAFE, ¿no? Porque la UAFE tiene la potestad de, si analiza que a través de un nuevo negocio o nuevo mercado se lo está usando para lavar activos, puede decir: hey, Zambito, ven para acá, vas a ser sujeto regulado y me reportas mes a mes, nada más. O sea, no es un perjuicio, simplemente es que va a tener un ojo encima y va a tener que aplicar políticas antilavado y va a tener que designar un oficial de cumplimiento. Y el reporte también tendrá que ser del SRI también, en cuanto a tributos, ¿no? Tributado, ¿no? Hoy tenemos el problema de las famosas casas de pronósticos deportivos, ¿no? Que son pronósticos, no son juegos de azar. Ojo, ojo, entonces, ¿dónde estamos? Bueno, si ya lo toleramos en plataformas digitales y todo, yo no veo problema en esto, siempre y cuando sea bien regulado. Debería regularse. Oiga, yo me sonrío porque no sé si nos está ganando el escepticismo, mi querido abogado Sánchez, doctor Sánchez, porque lo que menos existe aquí en el Ecuador son niveles de control adecuados, a propósito de lo que usted estaba indicando con lo de las Fuerzas Armadas y todo lo demás. Entonces, mire usted, por ejemplo, el tema de salud, que con ARSA y todo lo demás. Tenemos plomo por todos lados. ¿Cuáles son los niveles de control? Mínimos, inadecuados. ¿Quién nos garantiza que esto va a cambiar necesariamente en la pregunta 11 de la preocupación que se tiene ahí en ese sentido, en ese aspecto? Pero bueno, definiendo, usted... ¿Cuál considera va a ser el futuro de esta consulta, siendo aprobada, porque aparentemente la va a aprobar el pueblo ecuatoriano, en la práctica, mi querido doctor? En la práctica, si el pueblo la aprueba, no nos olvidemos que la tiene que primero aprobar la Corte Constitucional. Seamos positivos. Si saltamos ese filtro, que yo jurídicamente, mi postura es jurídica, repito. Ya, a ver. Yo lo veo complicado. Bien complicado. En todas las preguntas, ¿cuáles se atrevería usted a mencionar que tendrían la aprobación de la Corte Constitucional? Porque 10 son de tema seguridad y uno es el de los casinos. Claro, casi todas, a excepción de la pregunta de la inclusión de delitos, la pregunta 5. Esa sería la única. Porque eso ya se lo hizo vía reforma legal, no hubo ninguna objeción en torno a esto. La de incluir que no se puedan beneficiar del régimen abierto, ¿no? Y bueno, la pregunta gancho, la de los casinos. Claro. O sea, usted estaría hablando en el aspecto jurídico que probablemente la Corte Constitucional aprobaría 3 de 11. Esa es mi lectura. Nos quedamos de grado, pues, mi querido doctor. Esa es mi lectura. Esperemos que pasen, pero contestando su pregunta, en el caso de que pase el filtro de la Corte Constitucional, yo creo que el tiempo es muy corto. Habrá que ver cómo reacciona la Asamblea, cómo debate estos proyectos. Y yo creo que va a ser los efectos y el periodo del gobierno no va a alcanzar para ver los resultados. Y hablando de robustecer organismos de control, como lo decía el economista, abogado Jorge Luis Sánchez, hablando de robustecer organismos de control, que todos sabemos las debilidades, ya sea por temas presupuestarios, personal, etcétera, no están realizando su trabajo como debe ser, tal como para lo que fueron creados. Llámese la UAFE, superintendencia de compañías, superintendencias de bancos, etcétera. Ahí debe haber una estrategia para robustecer estos organismos de control, abogado. Sí,
Sí, pero la solución no está en reformas legales, la solución está en apretar las tuercas donde tengo que apretarlas. No, si ya tengo las instituciones, ya tengo las competencias normativas establecidas, no tengo por qué crear más leyes. Claro. ¿Para qué hacerlo? Se empantana el país con exceso de leyes. Es correcto. Entonces, por ejemplo, la evaluación a los jueces ya está en la Constitución, pero ya está en el Código Orgánico de la Función Judicial. Claro, entonces, ¿para qué preguntan hasta eso? Se creó un organismo para evaluar. Todo funcionario tiene que presentar su declaración de ingreso y de salida. Y no obstante de eso, si Contraloría detecta incremento injustificado, puede hacer un reporte y enviarlo a la Fiscalía y lo procesa por enriquecimiento ilícito, pues al servidor público. Hay muchas cosas que están normadas, pero que no se lleva a la práctica su fiel cumplimiento. Es correcto. Entonces, cuidado con llenarnos de leyes, cuidado con el electorado, pensar que esto va a ser la varita mágica y la medicina que necesitamos, la panacea, y seguimos en lo mismo, ¿no? Entonces, yo reitero, mi propuesta y mi percepción aquí es política. Todos queremos que el país cambie, pero habrá que ver si esto puede producir efectos jurídicos ciertos e inmediatos. No sé si ponerme a reír o llorar con su posición jurídica, mi querido doctor. La tenemos clara. Una posición jurídica que le agradecemos aquí en Radio Sucre. Muchísimas gracias, mi querido doctor Sánchez. Les agradezco también y un saludo a toda su audiencia. Y la invitación al chicharrón en la próxima. Por supuesto. Un abrazo. Muchas gracias al doctor Jorge Luis Sánchez, experto en Derecho Penal. Créanlo.